Es un gusto tener nuevamente a Ricardo con nosotros, Ricardo Espinosa Álvarez, nuestro speaker. Ricardo tiene una carrera de calidad espectacular. Tiene 5 certificaciones de SQ. Es ingeniero de calidad, es Certified Supplier Quality Professional, ¿no? Tiene la certificación de gerente de calidad y excelencia organizacional. Después también está la certificación de confiabilidad, ¿no? de ingeniero de confiabilidad y de Black Belt. También, por supuesto, está certificado de nuestros amigos de la IAG como especialista en Core Tools y es auditor certificado de proveedores de la IATF y también por BDA, ¿no? Process Auditor. Ricardo Espinosa es el gerente de la compañía, se llama Kaizen Sigma, ¿verdad? Correcto. Ricardo, esta es la organización. Correcto. Socio fundador y director de Kaizen Sigma Consultores. El día de hoy vamos a hablar de planes de continuidad. En este caso vamos a hablar específicamente de los proveedores. Como comentó Rosa al principio, esta plática está un poco basada en el cuerpo de conocimientos de la certificación de ASQ y ojalá que sea de su utilidad para este regreso a operaciones. Ricardo, bienvenido y muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a ver el tema. Es planes de continuidad para proveedores. Aquí lo que vamos a ver son 3 objetivos. Vamos a describir el cuerpo de conocimientos de ASQ del profesional de calidad de proveedores, CSQP. También vamos a revisar los requisitos de planes de continuidad y contingencias de proveedores que se necesitan para asegurar la continuidad del suministro al cliente. Y finalmente vamos a describir el proceso para gestionar la continuidad del negocio para proveedores. Primero, pues vamos a ver el panorama del cuerpo de conocimientos y después los requisitos para pasar al proceso para gestionar la continuidad del negocio de proveedores. Bueno, aquí pues tengo que recurrir a al contexto actual. Ya hemos hablado de los riesgos que existen durante la pandemia por COVID-19. Entonces, pues ya hemos hablado de los riesgos en cuanto a la salud. Aquí me voy a centrar más en los riesgos relacionados con la cadena de suministro, que es algo que hasta ahorita se ha abordado pocas veces, hasta donde... Entonces, pues vamos a ver cuáles son los riesgos. Por ejemplo, falta de acceso a las instalaciones de los proveedores, que no puedan entrar, como nos está pasando por la cuestión del semáforo rojo y todo eso. Paros mismos de proveedores debido a algunos de los riesgos actuales. Puede haber también riesgos por cierre de aduanas, que de repente no podamos importar o exportar. También pues riesgos relacionados, por ejemplo, con paros en el transporte de mercancías, lo que es la parte logística, 3PL, los operadores de tercera parte de logística, bodegas, todo eso. Falta de materia prima y materia prima no conforme. Y pues aparte están los riesgos de tecnología de información que de cierta forma también pueden afectar a lo que es la cadena de suministro por la cuestión del EDI, el intercambio electrónico de datos, el sistema ERP, etc. Y aquí la foto que les puse aquí es para indicar que pues la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿verdad? Es un principio básico de cadena de suministro. Entonces, aquí lo que hay que abordar son los riesgos que representan los proveedores críticos, ¿verdad? Que en un dado caso nos pueden afectar con algún paro. Ahora, aquí también, por cuestiones del contexto que estamos pasando de la pandemia, también hay oportunidades. Pues ya algunos analistas por ejemplo, del señor Kenneth Smith,
ha apuntado que aproximadamente el 64% de los fabricantes estadounidenses, muy probablemente, y está entre comillas, traerán de vuelta su producción y suministro a la región. Entonces, bueno, esa es una oportunidad que se presenta también para la región. Aquí lo que tenemos que hacer es incluir lo que son los proveedores en nuestra interrelación de procesos. Generalmente, pues cuando estamos trabajando con la ISO 9001 o la IATF, que al final abarca a la 9001, pues es común que tengamos nuestra interrelación de procesos, ¿verdad? Y si acaso incluimos aquí los procesos subcontratados que tienen que ver con el producto, pintura, tratamiento térmico, etcétera. Aquí vamos a tener que integrar en este análisis a todos los proveedores. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los proveedores que deberíamos de considerar en este. Prácticamente primero es un análisis de riesgos y luego un plan de continuidad o de contingencia. La importancia del proceso de compras es que aproximadamente el 70% del costo estándar del producto es costo de materia prima. 20% puede ser, por ejemplo, los gastos indirectos de fabricación y el restante 10% mano de obra. De tal manera que pues, la mayor parte del costo estándar del producto está fuera de nuestra organización. Por eso es importante también gestionar los riesgos relacionados con proveedores. Otro aspecto importante es que el costo promedio, por ejemplo, de mantener inventarios es del 20 al 30% anual del costo de inventario promedio. Y sabemos que el inventario de materia prima depende mucho de los tiempos de entrega de los proveedores, de su ubicación geográfica, su flexibilidad, etcétera. También es parte de la importancia que tiene el proceso de compras. El costo de inventario, pues viene, la mayoría de las veces es uno de los primeros tres activos de las organizaciones. Ahora, aquí está también la cuestión del justo a tiempo. Aquí pues sabemos que el enfoque es tener menos proveedores y menos inventarios, lo cual representa un riesgo que tenemos que gestionar. O sea, no se trata tampoco de llenarnos indiscriminadamente de inventarios, pero sí saber dónde poner el inventario. Mucho de esto se cubre en el cuerpo de conocimientos del Certified Professional, CSQP. Aquí voy a dar un vistazo general de cuál es ese cuerpo de conocimientos y cómo todo ese conjunto de conocimientos nos pueden ayudar a reforzar nuestra cadena de suministro. En general, pues son 7 capítulos. Voy a describir rápidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer capítulo está la parte estratégica, como se espera de los sistemas, ¿verdad? Hay que empezar por la parte estratégica, por ejemplo, definir cuál es la visión y misión de la cadena de suministro, ¿verdad? También pues abarca todo lo que es el ciclo de vida del proveedor, desde la selección, el seguimiento del desempeño, PPMs, entregas a tiempo, etcétera. También el sistema de clasificación de proveedores, por ejemplo, aprobados, preferidos, certificados, etcétera. Y el tema también de alianzas. Aquí pues la idea es identificar cuáles son los proveedores estratégicos para tratar de establecer alianzas con un enfoque de ganar-ganar. En este primer capítulo también se tratan el análisis de costos de la cadena de suministro. Por ejemplo, en la cuestión de reducción de costos, aquí se habla del costo de mala calidad, que es uno de los principales en cuanto a costos de calidad, sabiendo que es prevención, lo que es evaluación, fallas internas y fallas externas. Entonces, el costo de mala calidad tiene que ver con las fallas internas y externas. Aquí también se ve, por ejemplo, el concepto de costo total de calidad. Es muy importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo el análisis de riesgos de proveedores, pues un componente importante es el costo. Aquí nada más enfatizo que la decisión debería de hacerse considerando todos los costos asociados,
no nada más el costo de la materia prima, sino lo que es los aranceles, los costos de transporte, los costos de mantener inventarios, también los costos de mala calidad, muchas veces por el transporte se daña la mercancía, etc. También aquí se habla de la racionalización de la cadena de suministro, y aquí es donde tenemos que balancear el equilibrio entre tener pocos proveedores y mitigarlos o abordar los riesgos asociados de tener pocos proveedores. Decisiones de comprar o hacer. Mucho de esto es basado en la herramienta estratégica del SWOT o el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También se trata la cuestión de los acuerdos o contratos con proveedores. De hecho, ahora con esta cuestión de la pandemia se están revisando los contratos porque muchas veces no consideraba, por ejemplo, penalizaciones por entregas tarde, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que ver cuál es el enfoque que se le va a dar a todos esos contratos. Y también pues, se habla del despliegue de la estrategia y las expectativas. Esta estrategia, posteriormente, cuando hablemos de la continuidad de negocio, va a ser importante considerarla. En el capítulo 2 se habla de la gestión de riesgos, que está muy, pues digamos, muy actual, este tema. Aquí pues se ve el enfoque basado en riesgos, que viene ya desde la versión 2015 de la 9001, incluyendo el tema que vamos a ver hoy, que es la continuidad de negocios y la planificación de contingencias, planes de contingencias. También riesgos asociados con el producto o servicio y estrategias de prevención. Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de uno de los primeros pasos que hacemos para la identificación de proveedores críticos, pues es un mapeo de la cadena de valor o de la cadena de proveedores, geográficamente donde están ubicados. También aquí se ve el análisis. En análisis pues se ven las herramientas clásicas, ¿verdad? El FIMA, el análisis de árbol de fallas, auditorías de procesos. Por ejemplo, podemos hablar de QVDA 6.3 como referencia, o la misma IATF 16949 con su enfoque a procesos y auditorías de procesos. Controles de mitigación. También se ve la eficacia de las mitigaciones. Una de las actividades cuando hablemos de riesgos, por ejemplo con la ISO 31000, es que tenemos que verificar la eficacia de las acciones tomadas, que pues al final de cuentas sabemos que es parte del PDCA o PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. En el capítulo 3, en el cuerpo de conocimientos del CSQP, pues también se ve la definición de requisitos de productos y servicios. Esto tendría mucho que ver, por ejemplo, con la fase 1 y 2 del APQP, la planificación avanzada de la calidad del producto de IAG para los nuevos lanzamientos o cambios importantes. También se estaría viendo, por ejemplo, la comparación de proveedores, la evaluación de proveedores potenciales. Aquí, por ejemplo, podríamos aplicar el CQI 19, que es el lineamiento de la IAG para la gestión de proveedores. Lo vamos a ver más adelante. La selección de proveedores también, que es parte del ciclo de vida de los proveedores. Revisiones técnicas, por ejemplo, para cuestiones dimensionales, dimensiones y tolerancias geométricas también se cubre aquí, los 14 símbolos básicos del GD&T. Relaciones con proveedores también, posibles alianzas, por ejemplo, para que participen con su expertise desde el diseño del producto. Planificación de calificación o validación de proceso y servicio. Aquí entran los core tools, lo que es el MCA, el FMEA, por ejemplo. Aparte de pues, lo que es el diagrama de flujo, parte también de los core tools y cuestiones de critical to quality, críticos para la calidad. Aprobación de partes, el número 4, tiene que ver con el PPAP, ¿verdad? El proceso de aprobación de partes para producción.
el run at rate y el PSW, todo eso. Validación de requerimientos, cuestiones, por ejemplo, del run at rate o de la corrida de validación. Y luego está en el capítulo 4 lo que es el seguimiento del desempeño y mejora de los proveedores. Aquí podemos ver que se estaría cubriendo, por ejemplo, la evaluación de proveedores, los métricos, por ejemplo, PPMs, entregas a tiempo, etc. Junto con lo que es garantías y lo que es desempeño de procesos de proveedores, todo lo que tiene que ver con principios Lean, ¿verdad? SMED y todo eso, Kanban, trabajo estandarizado, TAC-Time, etc. Y cuestiones de productos no conformes, lo que es la gestión de producto no conforme, a lo mejor el MRV, el Comité de Revisión de Material. Y luego en el capítulo 4 también se ve la parte de acciones correctivas. Aquí, por ejemplo, pues estaríamos hablando de todo lo que es metodologías tipo las 8 disciplinas, que incluye pues herramientas de análisis como el Pareto, los 5 porqués, en un dado caso hasta diseños de experimentos, etcétera, ¿verdad? Y también se estaría viendo la colaboración con proveedores, la actualización, por ejemplo, de todo el análisis de riesgos, el FIMA, el plan de control, el diagrama de flujo, las gráficas de control para mantener la estabilidad del proceso o al menos estarla monitoreando después de que, por ejemplo, resolvimos la queja del cliente. En el capítulo 5 se incluye el seguimiento de la calidad del proveedor, auditorías de proveedores. Por ejemplo, aquí, pues lo que aplica es los lineamientos de la ISO 19011 en su última versión, la 2018, que incluye ya las auditorías remotas, ¿verdad? Que es algo que en estas últimas semanas se ha estado haciendo muy necesario. ¿Cómo vamos a hacer las auditorías de segunda parte a proveedores? Bueno, pues estamos aplicando lo que son las auditorías remotas, ¿verdad? Usando desde un celular con una cámara para la auditoría en proceso, hasta lo que son las plataformas tipo pues Webex, etcétera, ¿verdad? Bueno, también se cubre el seguimiento y el reporte de las auditorías. Como les digo, pues aquí se sigue generalmente la 19011 de cómo gestionar las auditorías. Comunicación con proveedores, cómo se va a comunicar los resultados, por ejemplo, a proveedores. Va a haber un scorecard, va a haber un portal, revisiones periódicas, etcétera, ¿verdad? Y luego está en el capítulo 5 también el desarrollo de proveedores, ¿verdad? Por ahí sabemos que en la IATF se habla del desarrollo del sistema de gestión de calidad de los proveedores y se dice que a menos que el cliente establezca lo contrario, pues el mínimo requerido para los proveedores que pueden afectar la calidad del producto o que proveen producto que va integrado en el producto o servicio que estamos proporcionando. Bueno, esos proveedores como mínimo deben estar certificados con 9001 con la idea de progresar hacia una certificación en IATF, que es la norma automotriz. También aquí se cubre lo que es las bases de la gestión de proyectos. Por ejemplo, el APQP, que es la planificación avanzada de la calidad del producto, pues en realidad es un proyecto, ¿verdad? Con todas las fases del charter y la justificación, el estudio de factibilidad, la planificación de las fases, la rendición de cuentas con la alta dirección para gestionar el avance o posibles recursos que se requieran, etcétera, ¿verdad? Y luego en el capítulo 6 pues está cómo se integran los proveedores a nuestro sistema de gestión de calidad y la comunicación, cómo se van a comunicar y resolver las cuestiones de quejas, por ejemplo, que podemos tener con proveedores. Y pues las herramientas de calidad que se usan comúnmente aquí, ¿verdad? Que son las 7 herramientas básicas, ¿verdad? Y en el capítulo 6, la cuestión de liderazgo y colaboración.
También, pues, cómo podemos guiar a nuestros proveedores a la mejora continua. En el último capítulo se habla de lo que es el código de ética, el cumplimiento legal, confidencialidad, propiedad intelectual y cuestiones de actividades ilegales, ¿verdad? Y bueno, ese es un vistazo general del cuerpo de conocimientos del profesional de calidad de proveedores. Voy a pasar al segundo tema, que tiene que ver con los requisitos de los planes de continuidad y contingencias, tanto de la ISO 9001 como de la IATF. Aquí, este es un esquema que hemos estado manejando a manera de integrar la norma ISO 22301, que tiene que ver con continuidad de negocios. Si, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión automotriz, pues nos regimos por la IATF 16949, que a su vez integra la ISO 9001, y el modelo que estamos manejando es que si no desean certificar todo su sistema en continuidad de negocios, pueden integrarlo al menos en los procesos más críticos. En este caso, los procesos de fabricación, por ejemplo, que tendría que ver con los planes de contingencia que tenemos que hacer internamente, y también para la cuestión de compras. Ahí podríamos estar usando, por ejemplo, los lineamientos del CQI 21, ¿verdad? Entonces, dando un repaso rápido a los requisitos de la 9001, pues ahí está el esquema de PDCA, ¿verdad? Ahí están los capítulos que vienen a formar la ISO 9001. Y junto con el ciclo PHVA, planificamos en los primeros 4 capítulos, ejecutamos en el capítulo 8, verificamos en el capítulo 9 y actuamos en el capítulo 10 en caso de que no estemos obteniendo los resultados buscados. El requisito de la 9001 con respecto a planes de continuidad o al menos lo que son planes de contingencia es en 8.2.1, comunicación con el cliente. Establece que la comunicación con los clientes debe incluir, en el inciso E, establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Es lo único que trae la 9001 al respecto. O sea, se limita nada más a establecer los requisitos específicos, ¿verdad? Ahora, a pesar de que este requisito es, digamos, un poco vago, en el sentido de que no da más, no establece más requisitos, aún así lo que está sucediendo en las auditorías de tercera parte para sistemas bajo la 9001 es que los auditores de tercera parte quieren auditar, por ejemplo, los planes de contingencia para la pandemia, ¿verdad? Eso es lo que está, ahí es donde están pidiendo planes de contingencia. Entonces, aún y que ustedes, por ejemplo, actualmente no habían tenido el requisito de plan de contingencia, lo más seguro es que a partir de esta pandemia se los van a estar pidiendo, ¿verdad? Ahora, la IATF ya tenía ese requisito, ¿verdad? Aquí lo estoy presentando. El requisito es identificar y evaluar los riesgos internos y externos, y voy a resaltar la palabra externos, porque ahorita nos vamos a concentrar en los riesgos externos que tiene que ver con proveedores, que son esenciales para mantener las salidas de la producción y asegurar que los requisitos del cliente se cumplen. Aquí los planes de contingencia de IATF están enfocados a 2 cuestiones: mantener la continuidad del servicio, o sea, no parar la línea, y asegurar que se cumplen los requisitos, por ejemplo, en cuestión de calidad, entregas y todo eso. La IATF establece que se requiere preparar planes de contingencia para la continuidad del suministro, es decir, para no parar al cliente. Y aquí establece los riesgos o situaciones de riesgo que debemos de incluir. Fallas de los equipos claves y paros ocasionados por proveedores va a ser nuestro enfoque para este tema, pero también está riesgos por incendios, por interrupción de servicios públicos, escasez de mano de obra, como nos puede estar pasando, interrupciones por la infraestructura y ataques cibernéticos. Ahora,
De aquí lo que podríamos aplicar, por ejemplo, para nuestros proveedores es que puedan tener problemas de escasez de mano de obra o que no tengan acceso a sus instalaciones por la cuestión del semáforo, ¿verdad? Otro requisito de la IATF es notificar al cliente y a otras partes interesadas, por ejemplo, de la duración del paro. ¿Cuánto va a durar, verdad? Revisiones al plan de contingencia. La IATF establece que sea mínimo anualmente, utilizando un equipo multidisciplinario que incluya la alta dirección. Documentar los planes de contingencia y validar que el producto fabricado continúa cumpliendo las especificaciones del cliente después de reiniciar la producción. Esto es porque el riesgo que existe después de haber tenido un paro prolongado, como el que estamos teniendo, es que, por ejemplo, el herramental esté, por ejemplo, oxidado, que el herramental esté descalibrado, que el equipo de medición esté vencido en su calibración. Eso nos está pasando mucho, ¿verdad? Puede ser también que el personal cuando regrese de la cuarentena no tenga las habilidades requeridas. Entonces, ahí hay riesgos de que el producto fabricado cumpla con los requisitos del cliente. Otro riesgo es el producto que se quedó en proceso, ¿verdad? Hay que considerarlo como sospechoso y tratarlo como producto no conforme, es decir, segregarlo y volver a aplicarle todas las pruebas para asegurar que cumple con los requisitos. ¿Qué le pudo haber pasado al producto que se quedó en proceso? Pues a lo mejor se oxidó, se deterioró, se revolvió. O sea, hay muchos riesgos asociados con eso. Entonces hay que considerarlos aquí también. La IATF también tiene un requisito que aplica a proveedores externos. En 8412, proceso de selección de los proveedores externos, aparte de establecer un requisito de tener un proceso documentado de selección, para seleccionar los proveedores externos, establece que, aparte de otros requisitos que lista, dice que también se debería considerar la planificación de la continuidad del negocio y cita dos ejemplos: preparación ante desastres y planificación ante contingencias. Entonces ahí está el requisito de la IATF para proveedores. Ahora, vamos a hablar del tercer punto, que es el proceso para gestionar la continuidad del negocio de proveedores. La continuidad del negocio de proveedores, o en general la continuidad del negocio, que en inglés es el Business Continuity Management, y hay una norma, ¿verdad?, que es la 22301. Pues trata de identificar cuáles son las funciones o procesos que no podemos parar porque nos llevaría a impactos significativos, y cómo mantener funcionando esos procesos en caso de que se presente un incidente. Aquí un incidente puede ser pues por falta de personal, pérdida de información. Por ejemplo, la cuestión de información también es un riesgo que se incrementó por esta cuestión del home office o el teletrabajo, porque pues muchos controles que teníamos dentro de nuestra organización se perdieron a la hora en que el personal tuvo que trabajar de forma remota. Entonces ahí hay otro riesgo que nos puede afectar, tan sencillo como en la planificación de la producción o en el EDI, en el intercambio electrónico de datos, etc. Otro riesgo pues, podría ser los inventarios, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos inventarios no podemos acceder a ellos por lo que sea, o que se dañaron durante todo este tiempo que estuvo inactivo los procesos. También la cuestión de las instalaciones, ¿verdad?, que no están preparadas a lo mejor para trabajar con los nuevos protocolos. El equipo, ¿verdad?, fallas que podamos tener ahí en los equipos que son esenciales o claves. Y principalmente paros debidos a proveedores, ¿verdad? Aquí la norma que aplica para sistemas de gestión de continuidad del negocio es la ISO 22301. Tiene la misma estructura de alto nivel que la 9001 y la 14001. Y aquí me voy a concentrar principalmente en el capítulo 8, que tiene que ver con la operación. Aquí es donde se establece el proceso de continuidad del negocio y planes de contingencia. Lo estoy enfocando a proveedores específicamente. Aquí está una lista de
las actividades que se recomiendan para este proceso. Primero, actualizar el FODA con los nuevos riesgos y amenazas. Actualizar las partes interesadas. Por ejemplo, aquí hay nuevas partes interesadas como los familiares de nuestros colaboradores, el gobierno, la Secretaría de Salud, aduanas, etc. Como que va a haber que revisar esas partes interesadas que se están haciendo más pertinentes ahora con esta cuestión de la pandemia. También otra actividad importante sería mapear la cadena de suministro para ver geográficamente dónde están nuestros proveedores y evaluar los riesgos de ubicación geográfica. También podríamos hacer aquí el Value Stream Map de proveedores para ver cuáles son los inventarios promedios y tiempos de respuesta, etc. Otro análisis importante es el VIA o el análisis de impacto al negocio. Ahorita hablamos un poquito al respecto. Después de que identificamos los riesgos, pues pasamos a hacer una evaluación de los mismos. Aquí estaríamos trabajando básicamente con el enfoque de la ISO 31000. Después, una vez que identificamos y valoramos los riesgos para ver si es bajo, medio o alto, pues establecemos estrategias y soluciones para la continuidad del negocio. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tener proveedores de respaldo, vamos a tener inventarios adicionales, vamos a tener acuerdos con otras plantas para que el proveedor pueda abastecer de otras plantas, o qué vamos a hacer, ¿verdad? Tiene que ver con las estrategias y soluciones. Ya una vez que establecemos las estrategias, que básicamente son a nivel macro, después vienen los planes y procedimientos de continuidad del negocio, ya muy específicos. ¿Qué hacemos si nos queda mal el proveedor de transporte? Pues el plan de contingencia dice que vamos a contactar al transportista B, que ya está aprobado, ya tiene un contrato con nosotros y nada más está esperando que le demos la señal para que nos ponga las unidades necesarias en nuestras instalaciones, por ejemplo. También aquí algo que se resalta también es el programa de ejercicios. O sea, no basta con decir esto es lo que voy a hacer, hay que probarlo, ¿verdad? Puede ser tan sencillo como una revisión de escritorio, donde me aseguro de que el personal que va a reaccionar ante el incidente conoce sus funciones, el proceso de comunicación, el proceso de escalamiento, etc. Y finalmente, pues como parte del ciclo del PHVA, tenemos que hacer una evaluación de la eficacia del proceso de continuidad de negocio. Por ejemplo, después de que hacemos el ejercicio o simulacro, ¿cuál fue el resultado? Si teníamos que reanudar el proceso, vamos a decir, de embarques en 4 horas, ¿en cuánto tiempo lo reanudamos? Bueno, pues si nos tardamos más de 4 horas, por ejemplo, pues entonces ahí ya tenemos una no conformidad y tenemos que hacer una acción correctiva, ¿verdad? En general, este sería el esquema propuesto para el proceso, ¿verdad? La alta dirección hace el FODA para proveedores, cuáles son las amenazas, y también actualizamos las partes interesadas, hacemos un listado de amenazas y escenarios de riesgo de proveedores, los pasamos al proceso de continuidad del negocio, y aquí internamente los dueños de proceso con su equipo van a analizar cuáles son los riesgos asociados con proveedores que puedan impactar al cliente. Y aquí a lo mejor producción va a decir, bueno, pues a mí me puede afectar que no surtan las refacciones, o que no me calibren el equipo si es un proveedor externo, o que no tengamos un proveedor de otro tipo de actividades como vamos a decir, las clasificaciones o sorteos, ¿verdad? De tal manera que una vez que se identifican esos riesgos, se pasan al proceso de continuidad de negocio y los resultados se van a revisar con la alta dirección. Entonces ahí se cierra el ciclo. Aquí se recomienda que se tenga la IATF requiere que participe la alta dirección. Entonces ahí están los posibles funciones que deberían de estar participando en este proceso de continuidad de negocio o planes de contingencia. Y ya empezaríamos aquí con el proceso de planificación estratégica.
haciendo el FODA y partes interesadas para generar cuáles son las amenazas o escenarios de riesgo. Como ya he estado mencionando, pues ahí están las amenazas. En cuanto a cadena de suministro, que no haya acceso a las instalaciones, que haya paros de proveedores, cierre de aduanas, paros en transporte de mercancías, falta de materia prima no conforme. La oportunidad, pues ya lo mencioné, migrar producción de otros países a México. Habría que estar también preparados para ese incremento en volumen. De tal manera que se genera el FODA, se genera el análisis de partes interesadas, y aquí tenemos también que comprender el concepto básico de cadena de suministro con sus proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes. Aquí nos estaríamos enfocando principalmente al Supplier Relationship Management e internamente al proceso de Sales and Operations Management, donde generamos los planes de producción y los planes de compras, ¿verdad? Aquí una recomendación sería empezar por un análisis ABC de proveedores del 80-20 para identificar dónde está el 80% de nuestro dinero en compras. Típicamente, como Pareto lo estableció, pues va a ser el 20% de mis proveedores, ¿verdad? Entonces, esos serían los proveedores estratégicos. También aquí una recomendación podría ser mapear la cadena de suministro en cuanto a ubicación geográfica de los proveedores, hacer un Value Stream Map, considerando los tiempos de entrega, los inventarios, ¿verdad? Y ya después de eso pasamos al proceso de continuidad de negocio, que tiene, de acuerdo a la 22301, tiene estas actividades, ¿verdad? Aquí está relacionado el requisito de la 22301, que son los círculos azules. Y en la parte externa estoy listando los requisitos de IATF, de tal manera que lo que ya establecimos de IATF, aquí está cómo se relaciona cada uno de los requisitos de la IATF con respecto a este proceso de continuidad de negocio. Aquí se manejan dos tiempos, que es el MTPD, que es el tiempo máximo permitido de interrupción. Por ejemplo, voy a hablar de embarques. ¿Cuál es el máximo tiempo que podemos parar embarques de productos al cliente? Pues a lo mejor alguien va a decir un turno, 8 horas. Por las ventanas de embarque y todo eso. De tal manera que una vez que establecemos estos tiempos máximos permitidos de interrupción, tenemos que establecer cuál es el tiempo de recuperación objetivo. Por ejemplo, si embarque no lo podemos parar más de 8 horas, pues entonces todos los procesos que pueden afectar embarques, llámese producción, llámese logística, etcétera, no deberían, o sea, deberían de tener tiempos de recuperación menores a 8 horas. Ese sería el RTO, el tiempo que se requiere para recuperar al menos un nivel aceptable de capacidad. Por ejemplo, embarque sería, vamos a decir que fallamos vamos a decir que en embarques nos falla el sistema de comunicación. De repente se nos cae el EDI, el intercambio electrónico de datos. Entonces ahí pues entraría IT, tecnología de información, y tecnología de información debería tener un plan de contingencia medido en tiempo de cuánto le lleva recuperar el servicio. Entonces, ahí es donde se pone en práctica el plan de contingencia, que ya debe estar documentado, ya debe estar validado para que cuando se requiera se reaccione rápidamente. Después de que se identifican los cuáles son los riesgos, pasamos al análisis de impacto del negocio. Aquí es donde vamos a determinar, por ejemplo, cuáles son los procesos clave. Aquí podría ser compras, embarques, transporte, importaciones, exportaciones, calibración, mantenimiento, pruebas de laboratorio que tengamos que hacerle al producto de forma externa. Entrarían aquí en procesos clave. Y estaríamos analizando qué proveedores externos tenemos. Aquí hay que considerar los proveedores dirigidos, que son los que el cliente nos impone, ¿verdad? Habría que tener un plan de contingencia por si ese proveedor dirigido nos falla. O sea, ya deberíamos de tener un acuerdo con nuestro cliente para considerar, en caso de que falle ese proveedor dirigido, cuál es el plan de contingencia. Voy a tener un proveedor B, voy a surtir de otra localidad, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad?
considerar tanto proveedores dirigidos como proveedores no dirigidos. Proveedores críticos, obviamente, aquellos proveedores únicos, distantes o que tienen mal desempeño actualmente o que están generando características críticas que pueden ser de calidad o de seguridad. Proveedores dirigidos, como ya lo dije. Materia prima, aquí estaríamos analizando cuál es el nivel de materia prima que se requiere para cubrir alguna contingencia. Y también proveedores de servicios. Aquí entraría, por ejemplo, proveedores de calibración, proveedores de laboratorios de prueba, sorteos o clasificación de producto malo y bueno, proveedores de mantenimiento externo que pudiéramos tener, transporte, aduanas, subcontrataciones de tercera parte de logística, los 3PL, y también considerar a los proveedores de MRO o indirectos, Maintenance, Repair and Operating Supplies, que es mantenimiento, reparación y operación, ¿verdad? Refacciones, toda esa cuestión de guantes. Incluso aquí entraría, fíjense, muy importante toda la cuestión de los protocolos de la pandemia, ¿verdad? Que los cubrebocas y el gel y los tapetes y todo eso, ¿verdad? Estaría aquí, ¿verdad? Para no quedarnos sin suministro de eso, porque al final, sin ese suministro, pondríamos en riesgo a los procesos de fabricación. Una vez que identificamos los procesos claves, pues la pregunta es, ¿cuáles procesos se requiere reactivar dentro de las primeras 4 horas? Pues a lo mejor ahí estaría embarques, ¿verdad? Embarques, logística serían de los procesos prioritarios. También habría que identificar qué clientes dependen de nuestros procesos y serían tanto clientes internos y externos para evaluar el impacto que les causa un paro de nuestros procesos. Aquí está el requisito de la IATF, identificar los riesgos, y aquí se usa, de la 22301 se usa el BIA, el Business Impact Analysis. Ahí están las actividades, ¿verdad? Empezaríamos por el enfoque a procesos con la famosa tortuga para analizar cuáles son entradas, salidas y principalmente en este caso, cuáles son los riesgos. Y ya lo estaríamos pasando a un formato que incluya, esto está alineado con la 31000. ¿Cuáles son las amenazas o escenarios de riesgo? Pues puede ser un paro ocasionado por proveedores. ¿Cuál es el riesgo que el proveedor ACME, por ejemplo, pare su proceso? ¿Qué procesos va a impactar? Producción. ¿En cuánto tiempo debería de recuperarse el proveedor? En 24 horas o menos. ¿Y cuál es el tiempo máximo permitido que puedo estar con el proceso de producción parado? 72 horas. ¿Cuál es el impacto? Voy a parar la línea del cliente. Entonces, ya con este análisis, procedo a evaluar los riesgos, muy alineado con la 31000, ¿verdad? Que vendría a ser básicamente la evaluación del riesgo desde la identificación, que ahorita ya lo hicimos, el análisis, la valoración, el tratamiento, ¿verdad?, de los riesgos. Aquí estaríamos apoyándonos, por ejemplo, con el CQI-19, proceso de gestión de proveedores, tanto para proveedores nuevos. Si es un proveedor nuevo, pues lo voy a llevar a un proceso de gestión y desarrollo de proveedores. En el caso, por ejemplo, de que esté contratando proveedores adicionales. Si no es nuevo, como quiera hago su evaluación de riesgos, y si trae un riesgo alto, me lo llevo a este proceso de gestión y desarrollo de proveedores. Si no tiene un riesgo alto, pues lo continúo monitoreando, seguimiento al desempeño. Mientras sea aceptable, aquí lo mantengo con el seguimiento. Cuando deje de ser aceptable, me lo llevo también al proceso de gestión y desarrollo de proveedores, que este es el que maneja la IAG. Aquí estaríamos evaluando los riesgos del proveedor, por ejemplo, en cuanto a ingeniería, si tiene intercambio electrónico de datos, si tiene capacidades para revisiones técnicas, etc. También estaría la parte de manufactura, si el proveedor tiene pocayoques, si tiene experiencia en producción de alto volumen del producto que le estamos proponiendo, etc. Sistema de gestión de calidad también, cómo están sus PPMs, cómo está su sistema de gestión de calidad. Comercial también, cómo está gestionando la parte del FIFO, cómo está su calificación financiera, muy importante en estos días por el riesgo de falta de flujo efectivo,
por la cuestión de los paros de proveedores. Entonces habría que analizar muy bien cuál es la situación financiera de los proveedores, a quién serían los actuales y los potenciales, ¿verdad? Y también pues la cuestión de la tecnología, ¿verdad? Aquí aplicaríamos también, por ejemplo, el lineamiento de la IAG, que es el MMOG, que está enfocado a procesos logísticos, ¿verdad? Ahí aplicaría, por ejemplo, el capítulo 6, selección de proveedores, acuerdos de gestión de cadena de suministro, comunicación, empaque, etiquetado, transporte, recibos de materiales, etc. Aquí, pues, con el enfoque 31.000 estaríamos evaluando la probabilidad, el impacto. Aquí el impacto es el paro que le podemos provocar a nuestro cliente interno o externo. Y ya combinado, la multiplicación de esos factores nos va a dar el nivel de riesgo. Y ya lo podemos clasificar en bajo, medio o alto, ¿verdad? Lo pasamos a la matriz que les estoy compartiendo. Aquí estaría la evaluación de riesgos con su nivel de impacto, la probabilidad y el nivel de riesgo. Después pasaríamos a la estrategia y solución de continuidad del negocio. ¿Qué vamos a hacer para abordar esos riesgos? Bueno, aquí estaríamos aplicando esta identificación de estrategias, recursos e implementación de soluciones. Por ejemplo, en cuanto a estrategias de continuidad para proveedores, lo que podemos hacer es ya sea tener un almacenamiento de suministros adicionales en otra ubicación o que el proveedor lo tenga, un abastecimiento múltiple de materiales, aquí sería tener diferentes plantas, por ejemplo, identificación de proveedores alternativos. Una vez que hayamos identificado los proveedores críticos, pues a lo mejor decidimos como estrategia, al menos para los estratégicos, tener un proveedor alternativo. Y esta estrategia también les va a ayudar mucho el requerir que sus proveedores tengan una capacidad de continuidad del negocio validada. Entonces, esto sería equivalente, por ejemplo, al PIPA, al proceso de aprobación de partes para producción, donde ustedes le estarían pidiendo los planes y procedimientos de continuidad del negocio a sus proveedores y a los proveedores de sus proveedores, ¿verdad? Para asegurar que la cadena de suministro está bien protegida. Y ya estaríamos documentando aquí cuál es la estrategia para cada uno de los riesgos que estamos identificando. Después pasamos a los planes y procedimientos de continuidad de negocio. Esta ya es la documentación de las actividades específicas que vamos a hacer. Por ejemplo, si nos falla el transportista, nos falla un proveedor crítico de materia prima, nos cierran aduanas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plan de reacción? ¿Verdad? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se escala el problema? ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperar el servicio? Etcétera. Aquí es donde se estarían documentando planes y procedimientos. En general, estos planes y procedimientos pues deberían de tener el propósito, como cualquier procedimiento, propósito de alcance, quién es el dueño, roles y responsabilidades, quién activa el plan, detalles de contacto, a lo mejor proveedores alternos, gestión de incidentes, continuidad y recuperación del negocio, o sea, cuáles son las actividades para recuperar el negocio. Por ejemplo, se va el sistema en EDI. ¿Cuál es el plan de continuidad para mantener al menos embarcando los productos urgentes? Pues a lo mejor la estrategia es usar un proceso manual o por teléfono, o ya ustedes ahí definen cuál es su plan de contingencia. Debe incluir también un proceso de comunicación para clientes y demás partes interesadas y un proceso para validar el producto después del paro de producción. También pues aquí debe haber un equipo de gestión de crisis. Este es diferente a la alta dirección. Este equipo es muy operativo. Es gente que a lo mejor va a estar en compras, a lo mejor el comprador, el planeador de producción, el supervisor de producción, el encargado de mantenimiento, recibos, embarques, deberían de formar este equipo para practicar cuáles son los planes de contingencia en caso de que tengan algún incidente por alguno de los proveedores que ya mencioné. Y se va documentando aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de contingencia? Su número para cuestiones de sistema de gestión de calidad. Y estos planes tienen que ejercitarse, ¿ok? 4 tipos de ejercicio. Podemos hacer pruebas. Por ejemplo, en tecnología de información puede hacer pruebas para ver si detecta algún virus que se le inyecta ahí al sistema. Pueden ser ejercicios basados en la discusión, donde es como una
revisión de escritorio, donde se repasa el diagrama de flujo y se asegura que el plan de reacción es adecuado, al menos en escritorio, con los integrantes del plan de reacción. Se hacen también ejercicios de escenario, donde se reúne el equipo de reacción y se le plantea una situación. A ver, ¿qué harían ustedes si en este momento cierran aduanas? Bueno, y ahí se evalúa el conocimiento del equipo y se miden los tiempos estimados para reaccionar. Si el equipo estima que se va a tardar más del objetivo, pues entonces ahí habría que hacer una acción correctiva para reducir los tiempos, ¿verdad? Y también finalmente se pueden hacer ejercicios en vivo, ¿verdad? Hasta donde sea posible, ¿verdad? Claro. Y aquí también tiene que haber un programa de revisión de los procedimientos, o un programa de ejercicios, vaya, que al menos, que mínimo debe ser anual, y debe haber una documentación de cuándo está planificada el ejercicio y cuándo se hizo realmente, ¿verdad? Finalmente, ya que se hace el ejercicio, pues pasamos a evaluar los resultados. ¿Cuáles fueron los tiempos de reacción? ¿Cuáles fueron los tiempos de recuperación, ¿verdad?, del proceso? Y aquí se va a documentar, por ejemplo, cuánto tardaron en recuperar el servicio si les falla el proveedor ACME. Pues nos tardamos 24 horas. Ok, ¿cuál es el tiempo objetivo? Bueno, pues son 36 horas, quiere decir que cumplimos. Entonces, mientras los tiempos de recuperación del proceso no excedan el tiempo permitido, pues entonces se dice que ese proceso cumplió su ejercicio de plan de contingencia, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo lo que tengo en cuanto a planes de contingencia, ¿verdad? No sé si tengamos por ahí algunas preguntas que podamos contestar. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Estamos invitando en este momento a la gente a que comparta en el chat sus preguntas. Por ahí algunas personas, pues estoy segura que apenas lo están escribiendo, entonces vamos a darles oportunidad de que las compartan aquí a través del chat. Muchas gracias. Y también, pues, recordarles, Ricardo, no sé si quieras que aprovechemos el espacio para contarles que si me permites, les vamos a recordar que ya tenemos abierta la inscripción para el curso de repaso de la certificación del profesional de calidad en gestión de suministros. Esto comienza el curso el 4 de agosto y se cierra la inscripción el día 24 de julio. Es decir, tenemos todavía por aquí un espacio considerable para poder pues inscribirlos, registrarlos. Y como les decía, el 4 de agosto arranca el curso y el 24 de julio cerramos inscripciones. Pueden solicitar información a través de una servidora, de mis compañeros Ernesto, Daniel, Laura, una servidora. Por aquí les voy a dejar el correo electrónico para cualquier pregunta que puedan llegar a tener con base en el curso o también con base en los diplomas. Por aquí las personas que a lo mejor llegaron un poquito después de que arrancara la sesión, recuerden que tanto esta como otras conferencias que hemos dado virtuales tienen un valor en RUs, en Recertification Units, para que ustedes puedan pues presentarlo, ¿no?, en su Recertification Journal. Te están dando comentarios de muy buena presentación de parte de Zoila, de César Gallardo. Mira, ya empiezan a llegar por aquí algunos comentarios, te los puedo leer. Dice José Chávez, en mi organización tuvimos un problema con materia prima que tiene fecha de caducidad y que también una vez abierto el empaque, pues tiene tiempo de uso, y como había material ya en producción, como usted mencionó, ya era tratado como producto no conforme. Es más bien como comentario. Sí, correcto. Ahí habría que ver cuál es el acuerdo que tenemos con el proveedor, ¿verdad? Porque eso va a estar pasando. Ok. Bueno, también, antes de que se me olvide, Rosa, por cierto, el instructor del curso de CSQP soy yo. Nomás como aclaración, ¿verdad? No me gusta dar las cosas así por sentadas o por obvias. Tienes toda la razón. Sí. Gracias por decirlo. Sí, gracias. Sí, para que sepan que eres tú el que lo va a dar precisamente.
Sí, nomás, o sea, que están viendo al instructor, ¿verdad? Sí. Digo, ya me vieron, bueno, pues ya, tomen la decisión, ¿verdad? Así es. Ricardo va a ser Bien. nuestro instructor en este curso. Ya tenemos aquí más preguntas. Dice, Sí, adelante. hola, ¿cómo te aseguras para confirmar el riesgo financiero? ¿Cómo lo identificas en el estado de resultados o es con una consultora externa? No, ahí generalmente nos apoyamos con finanzas, los expertos de finanzas, ¿verdad? Que saben cómo aplicar los índices, que el índice de ácido y el retorno, qué tan apalancado está el proveedor. O sea, esa cuestión, o sea, eso eso debería de ser competencia de finanzas, ¿verdad? Entonces, con eso sería suficiente. De hecho, ellos son parte del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sí. Muy bien, con finanzas directamente. Aquí hay un comentario de Zoila, dice, actualmente los proveedores tienen problemas con la salud de sus operadores y es algo que se debe de contemplar también. Correcto, sí. Ahí es donde ustedes tienen que asegurarse que su proveedor cumple con los protocolos del Seguro Social, que así es como le llamamos aquí en México, y que realmente lo está implementando, ¿verdad? Digo, aquí ustedes midan el nivel de riesgo. Es posible que tengan que hacer una auditoría remota de esos protocolos, ¿verdad? Para asegurarse que están siguiendo la distancia social y el uso de cubrebocas y todos los protocolos que implementaron, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Ricardo. Por aquí te siguen llegando buenos comentarios, agradeciéndote la ponencia, que les ha gustado mucho. Cristina, Roberto, Carlos, Jorge, muchas personas que nos están externando su beneplácito, ¿no? De haber podido acudir a esta presentación. Muchas gracias a ustedes también por haberse conectado. Siguen llegando buenos comentarios también de Linda Andrade. Zoila, gracias por tu respuesta. Te da las gracias, Ricardo. Y no sé si alguien más tenga por aquí alguna otra pregunta respecto a, como bien lo dijiste, Ricardo, afortunadamente, si ustedes están por ahí pensando tomar este curso de el profesional de calidad de gestión de suministros, Ricardo va a estar al frente de ese grupo, entonces, bueno, pueden ustedes también, a lo mejor las dudas que tengan respecto a, preguntárselas a él directamente. Ah, mira, Daniel Sánchez dice, hola, ¿existe un protocolo para auditorías remotas porque van a ser más comunes? Pregunta. No hay un protocolo, bueno, ya lo menciona la 19011 en su última versión, que es 2018, que es son los lineamientos para auditorías, así. Entonces ahí viene un apartado dedicado precisamente a las auditorías remotas. Y últimamente, digo, si gustan, les puedo compartir lo que tengo de protocolos ahorita la verdad no me viene a la mente el nombre del protocolo, pero sí existen. Si me permiten, les puedo hacer llegar esa información con todo gusto para auditorías remotas. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, yo tengo una pregunta, Rosita. Sí, Luzma. Sí, Ricardo, un poquito para la audiencia, o sea, la situación que estamos enfrentando ahora pues es totalmente atípica, ¿no? Por eso entiendo que tenemos que tener planes de continuidad, pero bueno, los proveedores son un input importantísimo para todas las operaciones. ¿Cuál desde tu perspectiva es la importancia de este profesional que hemos hablado varias veces de la certificación? Pero ¿cuál desde tu perspectiva es o sea, qué aporta tener a un profesional especialista en proveedores y en el desarrollo de proveedores en cualquier organización? Va a gestionar el 70% del costo estándar del producto. El 70. Es increíble, ¿verdad? O sea, a veces, y hagan el ejercicio, ¿verdad? Hagan el ejercicio en sus productos y se van a dar cuenta que la mayor parte del costo del producto estándar está fuera de la organización. Y generalmente nos enfocamos a los procesos internos, ¿verdad? Y es válido, ¿verdad? Pero a veces como que no vemos más allá de nuestras paredes. Y fuera de nuestras paredes está el 70% del costo estándar. Esa es la importancia de tener digamos, las competencias para tomar mejores decisiones. Sí.
Gracias. Nada más ese es el impacto que tiene en sus manos un profesional de calidad. Y por eso la importancia, ¿no? de profundizar, ¿no? en los conocimientos y de tener un reconocimiento externo como es el de la certificación de SQ, ¿no? Correcto. Pregunta también Roberto Carlos, que si este proceso de continuidad de negocio aplica en la industria farmacéutica. Digamos que podríamos aplicarlo, digamos, sí. O sea, sí aplica, sí aplica. De hecho, aplica, voy a decirlo así, aplica en cualquier organización, incluyendo sin fines de lucro. O sea, donde hay un proceso con entradas y salidas, aplica un plan de continuidad de negocios. Y voy a hablar así rápidamente. Me vino a la mente el comedor. Hay un comedor aquí, que da servicio gratis, digamos, ¿verdad? Y tuvieron que parar por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y pues también también se requiere un plan de continuidad, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Fíjense, ¿qué fue lo que hicieron? Pues empezaron a dar servicio para llevar. Entonces decían, no vengan a comer aquí, solamente les vamos a servir la comida para que se la lleven. Y otra parte del plan de contingencia es traigan sus desechables, no quiero decir marcas, sus envases plásticos, ¿verdad? Pues ahí aplica el plan de contingencia, ¿verdad? O sea, cualquiera aplica, sí. Muy bien. Nos está preguntando Roberto también que si existe diferencia específica, o sea, alguna diferencia específica entre la certificación, habla nada más de certificación supply chain y la de ASQ, la de CSQP. Bueno, de hecho yo tengo no lo menciono aquí, pero también traigo la certificación por APIX, es el Certified Professional in Production and Inventory Management, CPIM, y también la CSCP, Certified Supply Chain Professional, son las dos. Entonces puedo hablar con un poco de conocimiento de cuál es la diferencia entre las dos. Por ejemplo, la cuestión de certificación en cadena de suministro está más enfocado a la parte logística. Todo lo que es el SOP, el plan de ventas y operaciones, MRP, niveles de inventario, inventarios de seguridad, toda la parte de planeación de producción, digamos. Es el enfoque de la certificación CPIM y CSCP, que es profesional en cadena de suministro. La diferencia con esta otra de CSQP, esta está más enfocada a la calidad, ¿verdad? Así como lo vimos, está más enfocada a todo lo que son los riesgos, pues básicamente las herramientas de calidad, ¿verdad? Todo el cuerpo de conocimientos del Core Tools, ¿verdad? Desde la PQP, el FIMA, 8Ds. Entonces, la respuesta en concreto es que la certificación en cadena de suministro está más enfocado a la fabricación a la gestión de la demanda, desde pronósticos hasta el surtimiento. Y el CSQP está más enfocado a la calidad, pero toca también muchos temas o sea, como que hay una conexión en un cierto punto, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, ya a lo mejor por último nos están comentando, nos están externando que están interesados en lo que tú les mencionaste, ¿no? En la referencia de las auditorías remotas. Entonces a lo mejor les podemos pedir que nos escriban, sí, que les escriban una servidora y yo te puedo pasar a lo mejor sus correos para que podamos mandarles la referencia que comentabas. Y también por aquí sí, una persona, nos está poniendo Daniel, dice, solo por recomendación, el TEMEC ya inicia el 1 de julio y la meta de cierre de este año es 66% del BCR para llegar al 2025 al 78%. La importancia del desarrollo del mercado interno va a ser vital, comenta Daniel. Excelente punto, Daniel. Gracias. Tienes razón. Vamos a tener que aumentar el contenido regional. Muy bien. Buen punto. Si no tienes derechos reservados, lo voy a incluir en mi tema. Saludos, te mandan. Muy bien, pues entonces, sí, si de momento, a ver, déjame checar, nada más revisar, estar segura de que no se me pasó ninguna pregunta.
te siguen llegando buenos comentarios de Adalberto, César. César Gallardo te comenta nada más, con la situación actual del COVID, que si tú consideras que sean mejor las auditorías remotas a como se están haciendo el día de hoy. Sí, definitivamente, definitivamente. De hecho, bueno, no quiero ser muy pesimista, pero yo creo que van a ser, puede ser algunas semanas que vamos a tener que trabajar con auditorías remotas, incluidos las auditorías de tercera parte. Okay. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces al parecer ya el resto son comentarios muy buenos. También te vamos a mandar por ahí las referencias, todos muy contentos porque les gustó la presentación, que de mucha utilidad. Qué bueno. Y los que están preguntando de la presentación, sí, más adelante se los vamos a hacer llegar. Por favor, escríbanos al correo que les puse aquí en el chat, a mi correo rmanzano@sq.org, para que les hagamos llegar tanto su diploma como la presentación de Ricardo, y en el caso de los que están interesados, la referencia que nos comentó Ricardo. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Voy a dar el micrófono a Luz María para que te pueda cerrar la sesión. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Gracias, Rosa. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Ricardo, súper útil como siempre, ¿no? Tu experiencia, nos llevaste de la mano por el tema, a ver todas las vertientes, ¿no? Todas las aristas que tiene el trato con proveedores y el desarrollo a proveedores, y más en esta situación crítica de continuidad. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu amabilidad, tu gentileza, ¿no? De poder compartir con nosotros tu experiencia, las referencias, que seguramente para muchos de las personas que están participando en este webinar les son importantes y son interesantes. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos esta semana. Tenemos otro webinar, nada más que es en inglés y portugués. Ojalá que participen. Nos va a dar mucho gusto que estén en la sesión. Y bueno, nuevamente gracias, Ricardo. Gracias, a la orden. Cuidando a todos, que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias a todos. Sí, gracias, Laura. Gracias. Hasta luego también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sonia.